Fíjate, Arnoldo Cuellar precisamente habla Temoris de esa aritmética senatorial, si le podrá permitir avanzar a la propuesta priista de extender el, pues la asignación, el predominio, el mando militar en la Guardia Nacional hasta 2029. Y en el Universal, en una nota firmada por Víctor Gamboa y Luis Carlos Rodríguez, dicen lo siguiente: de manera imprevista, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, acudió al Senado para reunirse con Ricardo Monreal. Al salir del encuentro a puerta cerrada, que tuvo una duración de media hora, el senador informó que la visita fue de cortesía y para revisar la agenda legislativa que más le interesa al Ejecutivo, principalmente los temas que tienen que ver con la Guardia Nacional. Pues la aplicación de toda la habilidad y toda la fuerza política para sacar adelante esta extensión hasta 2029 del mando militar en la Guardia Nacional. Pareciera que sobre eso van, Arnoldo. Sí, y no se está discutiendo lo esencial. Digo, a ver, coincido con la observación de fondo de Temoris, pero quisiera explicarme un poco más. O sea, al final del día no podemos confiar, si no podemos confiar en ese ejército al que se refiere Temoris, que además se maneja también como una corporación con sus compartimientos estancos, donde un general no se mete con el otro, pertenecen a grupos, etcétera, y no tienen ninguna supervisión desde fuera y solos se arreglan entre ellos, castigan a los disidentes, etcétera. Y quizás la operación de encubrimiento que hizo el PRI de Peña Nieto, donde estaban, bueno, pues Osorio Chong, que hoy quiere ser opositor a esta medida, y desde luego el Grupo Hidalgo con el procurador Murillo Karam. A lo mejor toda esa operación fue para encubrir a esos generales y esa operación del ejército. Pero lo que pasa es que durante un siglo ese ejército ha estado ahí oculto, sin ningún tipo de interlocución con la sociedad, cerrado, protegido por los políticos, en ese pacto. Y yo creo que de lo que se trata es de acabar con eso. Y también es algo que no ocurrirá de un momento a otro. Pero ¿por qué la oposición, por ejemplo, lo que queda de oposición o las gentes sensatas que están en las cámaras, que no están metidos en la dinámica de hacerle caso a Claudio X González, nada más porque sí, porque es una tabla de salvación, no están planteando sentarse con López Obrador, con Adán Augusto, con quien sea, y decirle, apoyamos siempre y cuando pasen estas otras cosas? Apertura total a la transparencia dentro del ejército, tribunales civiles para los militares que cometan delitos, etcétera. Eso es lo que deberíamos estar trabajando, porque al final del día necesitamos que esa fuerza enorme, hasta ahora más bélica que otra cosa, sí intervenga, sí se modifique, sí trate de democratizarse un poco, iniciar un camino para llegar a esa sociedad moderna donde un civil y una mujer puedan ser secretarios de la defensa, que no va a pasar de un día para otro, porque tenemos una historia de complicidades. Vicente Fox le temblaron las botas cuando tuvo que enfrentarse a eso, y López Obrador lo mismo, bueno, no usa botas, pero tampoco se lo permitió y no estaba en condiciones, y al contrario hizo la apuesta por apoyarse más en el ejército frente a las críticas de sus opositores y no negociar con los partidos con los que podría haber establecido incluso alianzas, como era en su momento el PRI antes del bloque opositor, como era Movimiento Ciudadano. Pero en algún momento tendrá que pasar, porque no podemos seguir con bandas armadas en las calles, un ejército al que constantemente estigmatizamos y no le damos ningún tipo de crédito, cuando también quizás de esos 350,000 hombres, los que han cometido excesos son un porcentaje pequeño, y quizás haya altos mandos a los que llevar ante tribunales, y es por lo que habría que estar pugnando en este momento, pero tendría que ser una discusión nacional. No porque nos pongamos de acuerdo todos en lo que debe pasar, sino porque hay que discutir lo que debe pasar, pero atrincherados en el sí o no, en la militarización así generalizada y sin discernir, como dice el general, o sin distinguir, pues no vamos a ningún lado, ¿no? Y entonces le damos oportunidad a los Osorio Chong, que no tienen ninguna agenda civilista ni democrática, sino simplemente la lucha por el poder dentro del PRI, o a Monreal, que a su vez esté en lo mismo, construyendo una candidatura presidencial externa dentro de las fuerzas morenistas, a que tomen esos temas para negociar con ellos, pero nadie está tomando el tema central de traer de nuevo la paz a este país, ¿no?